Buenas tardes, mi nombre es Ivania Cortés y hoy vamos a repasar la clase 2, Estructura y Función Celular. Entonces, para comenzar, están los contenidos de la clase, la morfología y tamaño, veremos membrana citoplasmática, paredes celulares y otras estructuras superficiales e inclusiones en la célula, así como también el movimiento celular. ¿Ya? Aquí están los resultados de aprendizaje esperados para que ustedes los repasen. Y vamos a comenzar hablando sobre el tamaño bacteriano. Si bien las bacterias tienen un tamaño estándar, ya donde se van a, digamos, a clasificar, existen también megabacterias o microbacterias, ya que van a estar en otros tamaños, se van a mover en diferentes tamaños. Por ejemplo, aquí podemos ver entre 1000 a 3000 nanómetros o 1,3 micrómetros, que utilizan como modelo generalmente la bacteria Escherichia coli o Escherichia coli, que es una bacteria estándar que siempre se utiliza para comparar, de 1 a 3, por ejemplo. Ahora también podemos observar aquí Mycoplasma gallisepticum, ya con tamaños de 0,3 a 0,8 micrones. Por otro lado tenemos otro microorganismo que se denomina Thiomargarita magnifica, es un microorganismo mismo quimiautótrofo, ya, que se caracteriza por ser un microorganismo de gran tamaño. Y en esta figura, arriba, a la derecha arriba, podemos ver el tamaño de un glóbulo rojo, por ejemplo, de la bacteria Escherichia coli, su tamaño en comparación con este glóbulo rojo, y los tamaños de algunos fagos o bacteriófagos que, como se pueden ver, son bastante más pequeños. Entonces, en cuanto a estos tamaños, podemos observar microorganismos y organismos en general de diferentes tamaños que se están comparando, como el tardígrado, de 0,5 milímetros, la mosca de la fruta, y aquí podemos ver este microorganismo o bacteria que yo les había comentado, Thiomargarita magnifica, que dice 1 centímetro, ya es una de las bacterias más grandes encontradas o aisladas, en comparación a otros microorganismos como Escherichia coli, Staphylococcus aureus, entre otros. En cuanto a la microscopía y microbiología, tenemos este elemento tan importante que es el microscopio, como ustedes pueden ver acá, y la importancia que tiene el poder de resolución, ya que podemos observar y alcanzar con este instrumento. Aquí se define el poder de resolución, que es la distancia que debe separar dos puntos de fuentes de luz para que puedan observarse como dos imágenes distintas. Con la longitud de onda de la luz amarilla, con 0,4 micrómenes, y los diámetros separados más pequeños son de casi 0,2 micrones. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros aquí en este microscopio podemos observar diferentes tipos de muestra. En la platina, aquí podemos observar donde se pone la muestra, y en el ocular observar, y podemos ver cómo podemos ir ajustando también para observar los diferentes tamaños, que van en algunos casos del 10 por, 40 por, 100 por, 10 por y hasta muchísimo más dependiendo del microscopio que se esté utilizando. También hay que destacar que las estructuras celulares, ya hay algunas estructuras que van a estar presentes en diferentes tipos de células eucariontes. Aquí podemos observar ya la célula animal, la célula vegetal, ya, y podemos observar diferentes organelos que se encuentran en ambas, ya, como el núcleo definido, perizosoma, citoesqueleto, aparato de Golgi, ya, mitocondrias, ya, que se repiten en ambos tipos celulares. Sin embargo, hay algunas estructuras en células procariontes, ya, como dice aquí, que esto es mucho más simple, ya. Sí hay estructuras que sí se repiten, ya, pero aquí hay que destacar que, por ejemplo, tenemos un nucleoide. Tenemos una pared celular, la cual también va a variar entre gram positivas y gram negativas. Tenemos un citoplasma donde se alojan los organelos, los ribosomas, y también tenemos algunas estructuras anexas que le van a servir para realizar diferentes funciones a estos microorganismos, tales como pilis, flagelos, cápsula, encontrándose no en todos estos organelos, no en todas las células procariontes o bacterias. Aquí, por ejemplo, vemos un cuadro donde se comparan las características tanto de procariontes y eucariontes. Podemos observar, por ejemplo, que la pared celular o peptidoglicano sí se encuentra en procariontes, pero no en eucariontes.
Ya la membrana citoplasmática podemos observar en procariontes que está ausente y en eucariontes está presente. Y así con una serie de organelos citoplasmáticos. Asimismo, las estructuras bacterianas también podemos observar que hay estructuras obligadas, tales como la membrana citoplasmática, y el citoplasma, los ribosomas, y facultativo o accesorios, que quiere decir que pueden o no pueden estar, tales como el flagelo, que le va a dar movimiento a este microorganismo, con lo cual va a poder infectar o ser más patógeno, por decirlo así, y fimbrias y pili, que también le van a ayudar a adherirse a su huésped. Aquí podemos observar otra fotografía de la membrana citoplasmática, ya que, como dice aquí, es una unidad de membrana típica y está compuesta por fosfolípidos y hasta 200 tipos de diferentes proteínas. Aquí podemos observar la misma membrana citoplasmática, se pueden observar diferentes regiones, ya los fosfolípidos con su región hacia afuera, su región hidrofílica, y hacia adentro las regiones hidrofóbicas. Ya la membrana citoplasmática tiene diferentes funciones, pero es muy importante, sobre todo porque es una barrera de permeabilidad, ya dejando entrar algunos elementos y otros no, por eso se denomina selectiva, y también de transporte de solutos. Evita la pérdida pasiva de componentes del citoplasma, la entrada indiscriminada de otro, por ejemplo, de algunos antibióticos, conservación de la energía, lugar donde se genera y se usa la fuerza motriz de protones, y también el anclaje de proteínas que digamos que va a ser necesario para cumplir diferentes funciones. La membrana citoplasmática, como estábamos hablando, tiene una permeabilidad de transporte. La membrana citoplasmática forma una barrera hidrófoba impermeable a la mayor parte de moléculas hidrofílicas, eso es importante destacar. Y el transporte puede ser de diferentes tipos: transporte simple, translocación de grupo, transporte ABC, ya dependiendo también cuál va a ser la función que se va a querer transportar. Por ejemplo, la proteína de transporte, acumular solutos dentro de la célula contra el gradiente que no traspasen la membrana. También vamos a encontrarlo por difusión simple, son altamente específicas, se va a producir la biosíntesis de ellas, que es regulada por célula, y va a necesitar también en algunos casos energía, protones, ATP, entre otros. ¿Ya? Aquí también se refiere a la clase de sistema de transporte, que puede ser transporte simple, translocación de grupos, sistemas ABC, entre otros. Aquí también podemos observar, ya se pueden analizar tipos de transporte. Los tipos de transporte aparecen aquí tres tipos. El primer tipo, que se denomina uniportador, es un tipo, se realiza a través de la difusión facilitada, y es donde se unen a una molécula de sustrato, por ejemplo, para realizar ese transporte. Ya el transporte, por ejemplo, antiportador y sin portador son transportes más bien activos. Ya el antiportador transporta moléculas en diferentes direcciones, o también, por decirlo, en direcciones opuestas. Y el sin portador, que es el último que aparece aquí a la derecha, mueve moléculas en una misma dirección. Ya ahí creo que las flechas también lo están indicando. En cuanto también a lo mismo, podemos observar que se refiere a la presión osmótica. Ya la presión, esta es la presión que se debe aplicar a una solución para detener el flujo de disolvente. Así se define la presión osmótica. ¿Ya? Esto a través de una membrana semipermeable. Y la presión osmótica interna de la mayor parte de las bacterias va a variar entre 5 a 20 atmósferas como consecuencia de la concentración de solutos por medio del transporte. ¿Ya? Las funciones, como dice aquí, evitar el shock osmótico, responsable también de dar la forma, la rigidez a la bacteria y de contener los organelos. Ya, aquí también tenemos otras características de la pared celular bacteriana, que dice que debe su resistencia a una capa compuesta de sustancias conocidas como mureína, micopéptidos o peptidoglicano. Muy importante. El peptidoglicano es un polímero compuesto por, como dice aquí, derivados de azúcares como N-acetilglucosamina y ácido acetilmurámico,
¿ya? Y aquí también está compuesto por aminoácidos que aparecen aquí. Esta pared celular va a diferir entre gram positivos y gram negativos. Aquí podemos observar las dos figuras, gram positivo y gram negativo. ¿Ya? Y si se fijan muy bien, aquí encontramos también diferencias en su pared. Ya tenemos el peptidoglicano, el ácido teicoico para el gram positiva. Sin embargo, en gram negativas podemos también otros elementos como el lípido A y que van a formar parte de algo que se llama lipopolisacárido o LPS. El LPS es un importante factor de virulencia para microorganismos gram negativos. Aquí podemos observar, dicen, componentes especiales de la pared celulares de bacterias gram positivas. Vamos a hablar primero de los gram positivas. En un 90% está compuesto de peptidoglicano, también está compuesto por ácido lipoteicoico, como dice, cargados negativamente y participan en unión de iones como calcio, magnesio para su transporte, el ácido teicoico, ya polisacárido y proteínas asociadas, ya como la proteína M en Streptococcus, proteína A en Staphylococcus aureus. Componentes especiales de la pared celular de bacterias gram negativa. Aquí si se fijan tenemos un peptidoglicano de un 10%, ¿ya? Las paredes celulares de bacterias gram negativa contienen tres componentes que se encuentran fuera de la capa del peptidoglicano, que son lipoproteínas, membrana externa y los que yo les comentaba recientemente, el lipopolisacárido, que es un importante factor de virulencia. Ya las lipoproteínas son las proteínas más abundantes desde el punto de vista numérico en las bacterias gram negativas. Tiene una membrana externa, bicapas lipídicas, compuesta por fosfolípidos, el LPS, que es muy importante. Tiene además un espacio periplásmico entre membranas, que quiere decir que contienen proteínas que van a ligar nutrientes y quimiorreceptores, porinas, ¿ya? Y el lipopolisacárido. Este LPS, como dice aquí, de las paredes celulares de la bacteria gram negativa consiste en un glucopéptido complejo denominado lípido A, el cual está unido a un polisacárido constituido por porción central y series terminales de unidades repetidas. Aquí se puede observar. Aquí podemos observar en esta diapositiva sobre la morfología bacteriana. Si ustedes pueden ver, tenemos diferentes morfologías, también vistas al microscopio y dibujadas, como el Staphylococcus aureus, que está en el grupo de los cocos ya más circulares. Y el Staphylococcus aureus tiene una particularidad que se puede ver, se puede agrupar en algo que se denominan racimos, y eso es muy característica de esta especie Staphylococcus aureus. A diferencia de Escherichia coli, que son más bien bacilares, son como más alargaditas, ahí se ve también en el microscopio cómo se verían. Ya Campylobacter, que son también, además de alargadas, pero sí son Spirillum, porque tienen un poco de curvatura. También tenemos espiroquetas, que son alargadas, ya Clostridium, que también son como una coma, pareciera que fueran como un tipo de coma, y actinobacterias, entre otros, cada uno con su tipo de morfología. Y en esta fotografía se describen las diferentes formas bacterianas, sobre todo las más características. Los cocos, ya, como podemos ver, los Diplococcus, Streptococcus, porque van en cadena, si pueden ver, son muchos cocos que van, ya como del género Streptococcus. Ya podemos ver Staphylococcus, los que yo les explicaba que eran tipo racimo, los tipos bacilos también, como Escherichia coli, ya diplobacilos también, streptobacilos, vibrios hacia la derecha como Vibrio parhemolyticus o Vibrio vulnificus, entre otros más bien como bastones, etc. Y aquí en esta diapositiva podemos ver también un tipo de tinción de Gram que es muy interesante. Es una técnica que ya lleva mucho tiempo de utilizar, ya desde su creación, ya hasta el día de hoy se utiliza porque es una técnica económica y nos permite caracterizar y diferenciar gram negativos de gram positivos, como se puede ver en la imagen, a través de diferentes colorantes. Ya vamos a fijar primeramente, luego vamos a añadir diferentes tipos de colorantes como el cristal violeta, Lugol,
ya vamos a decolorar y luego la nueva coloración con el segundo colorante, que es la safranina, o también se pueden usar otros como la fucsina. Aquí lo importante siempre es respetar los tiempos de esta tinción, de agregar todos los colorantes y los lavados para que se vayan tiñendo según su morfología. Aquí hay algo importante, ya, porque al tener diferentes tipos de membrana, estos microorganismos se van a teñir distinto. Y hay algo importante también aquí que agregar, que el Lugol, digamos la interacción entre Lugol y yodo, van a tener la particularidad que van a trabajar como mordientes. Eso quiere decir que van a tratar de retener el colorante, ¿ya? Y ese colorante sí va a ser retenido, por decirlo así, más bien en bacterias gram positivas, a diferencia de bacterias gram negativas. Como pueden ver, el primer colorante siempre va a quedar más retenido ya en bacterias gram positivas, a diferencia de bacterias gram negativas. ¿Por qué podemos ver estas diferencias? Aquí podemos ver sus diferentes membranas y el péptido glicano, ya como se puede observar en bacterias gram positivas, que es mucho más grueso en comparación con las bacterias gram negativas. Entonces, en este péptido glicano es donde va a estar alojado el primer colorante y que va a ser difícil, digamos, que se salga completamente del microorganismo, ¿ya? Y es por eso que de estas bacterias se van a teñir más bien moradas o azules. Los micoplasmas, ya siguiendo por la pared celular de micoplasmas, ahora son bacterias también, pero que carecen de pared y que no contienen un peptidoglicano. Aquí podemos ver que tienen otras estructuras, lipoproteínas, DNA, ribosoma, y análisis genómico, que quiere decir de sus genes, ya, de su ADN, coloca a estas bacterias más cercanas a los gram positivos. Entonces, hablando ahora del citoplasma, podemos también nombrar estructuras que son una de las estructuras obligadas, el citoplasma, la presión osmótica, como dice aquí, intracelular mayor que la extracelular, los ribosomas, que son muy importantes para la síntesis de proteína, y la inclusión, como dice aquí también, inclusiones a gránulos de nutrientes, tales como azufre, glicógeno, lípidos, etc. Y la región nuclear o nucleoide. Es una región, ya aquí no encontramos un núcleo establecido, pero sí una región nuclear. Los ribosomas, como dice aquí, son las estructuras celulares donde se sintetizan las proteínas, donde se van a formar la proteína. Se encuentra en el citoplasma bacteriano y al microscopio electrónico se presentan como partículas de unos 16 por 18 nanómetros. Recordar también, repasar en biología celular cuál era la función de los ribosomas. Si ustedes pueden ver en las fotografías, tienen aquí en la diapositiva su unidad mayor con su unidad menor, ya cada una con sus diferentes, digamos, elementos, ya 50S, 70S, ya dependiendo si es un ribosoma eucariótico o procariótico. Región nuclear o nucleoide, las células procariontes, como se señala aquí, no tienen un núcleo definido o, por decirlo también, verdadero. Su ADN se va a almacenar ya en el nucleoide, ya aquí está el cromosoma muy condensado, generalmente circular, único, haploide. Sin embargo, también podemos encontrar otros elementos. El genoma bacteriano, ¿de qué va a estar, de qué va a consistir? Cromosoma, plasmidio o plásmido y los transposones, ¿ya? Aquí podemos ver, dice cromosoma, genes DNA bacteriano, genes DNA eucarionte. Un ejemplo para E. coli, 4,6 millones de pares de base, que correspondería a 4.300 genes. Esto para E. coli ya está secuenciado, ya está estudiado. Estos valores, estimados estudiantes, son valores ya conocidos. E. coli es un microorganismo que se utiliza muchísimo para la biología molecular, para el diagnóstico de enfermedades, con lo cual su genoma completo ya se sabe. Es la figura que vemos a la derecha. Estos son diferentes genes aquí. No me imagino que en esta asignatura no se profundizará tanto de esto, pero aquí podemos ver diferentes sitios, como ustedes pueden ver, donde también se pueden insertar algo que se llaman enzimas de restricción, y es para ir incorporando nuevos genes.
eso que dice ORI-C es un lugar de inicio de la transcripción, ¿ya? Pero por ahora es importante que ustedes sepan que E. coli tiene alrededor de 4.300 genes en su cromosoma. Con eso me imagino que estará suficiente. Ya célula humana dice 1000 veces más grande o más cantidad de DNA y 7 veces más genes que para E. coli. Aquí podemos ver nuevamente el cromosoma súper enrollado, empaquetado, y tiene que estar de esa forma porque si no, no podría estar dentro de esta célula procarionte. Esto lo realiza una enzima denominado topoisomerasa, ¿ya? Los plásmidos también son importantes, son moléculas pequeñas, generalmente de ADN circular, son ADN extracromosomal. Eso quiere decir que la bacteria va a tener su cromosoma y además podría tener estos plásmidos, ¿ya? ¿Ya? Y como dice aquí, estos se replican de forma independiente, que quiere decir que este plásmido puede transmitir su información a otro microorganismo, ya de una forma horizontal, me refiero de una bacteria a otra bacteria, o también de forma vertical, que quiere decir en las siguientes generaciones, ¿ya? Plásmido, como dice DNA extracromosomal, entrega propiedades particulares a la bacteria. El término plásmido fue presentado por primera vez por un biólogo molecular en 1952 y estos plásmidos tienen la característica que ellos tienen sus propios genes con funciones muy específicas, por ejemplo, resistencia antimicrobiana, resistencia a metales pesados, factores importantes de patogenicidad, entre otros. Aquí justamente tenemos algunos ejemplos de plásmido que le confieren diferentes, digamos, funciones a las bacterias. Lo que yo le decía, resistencia antimicrobiano, a metales tóxicos, etcétera. Por eso es muy importante cuando uno va a caracterizar un microorganismo saber si lo que se está buscando, esa información, está en el plásmido o en los cromosomas. Dentro de las estructuras facultativas ahora vamos a referirnos sobre las cápsulas y capas superficiales. Estas estructuras derivadas de sustancias secretadas por la bacteria, como por ejemplo polisacáridos, proteínas, que varían en grosor y flexibilidad entre bacterias. No son parte de la pared celular, ¿ya? Sino que más bien están, dice aquí, están derivadas de sustancias secretadas por la bacteria, como polisacáridos, ¿ya? Y van a variar en el grosor. Si algunas las van a tener, otras no. Y van a contribuir a la capacidad de invasión de la bacteria patógena, o sea, la va a hacer o no, la va a hacer más patógena. Las células encapsuladas son más resistentes a la fagocitosis, entonces eso sería algo positivo para el microorganismo, para la bacteria, ya que al tener esta cápsula estaría rechazando esa fagocitosis, resistiéndose, por decirlo así. Ya aquí tenemos la cápsula, capa mucosa, las definiciones, y lo importante son las definiciones, fijación de la bacteria en superficies sólidas, por ejemplo, formación de biofilm, que son también cuando las bacterias se van a agrupar y se van a asociar a un lugar, ya a un lugar establecido, y van a quedarse ahí para poder sobrevivir. A eso se refiere con biofilm. Dificultan la fagocitosis, ya por ejemplo para el sistema inmunológico, si hay un macrófago que lo quiere atacar, ya ellos lo van a dificultar, van a poner como una barrera. Otro tipo de estructuras facultativas están las fimbrias, ya los pilisexual, que ahí con el pilisexual yo tengo la forma de transmitir la información de una bacteria a otra a través del pilisexual. Ellas se pueden transmitir esa información. Ya las fimbrias, que son como lo que aparece en la figura de la derecha hacia arriba, son apéndices proteináceos que recubren toda la superficie bacteriana y están formados por subunidades, estructuras denominadas pilina. Aquí también la función más importante va a ser la adhesión. Y el pilisexual, que habíamos hablado recién, es la transferencia de material genético. Por ejemplo, si una bacteria es patógena o adquirió la resistencia a un determinado antimicrobiano, vancomicina, eso se lo puede transmitir a través de su pilisexual a otra bacteria para que también adquiera esa resistencia. Factores de virulencia son muy importantes, como los que acabamos de hablar, porque pueden transmitir diferente información, resistencia a diferentes antimicrobianos o mecanismos de patogenicidad. Codificado también por genes cromosomales como plasmidiales, puede estar esa información en cualquier tipo de genoma,
ya puede ser en cromosoma o en plásmido, y se presentan más en gram negativos que en gram positivos, especialmente en enterobacterias. Sí. Por eso las enterobacterias generalmente se consideran más patógenas porque tienen estos plásmidos que van transmitiendo la información de mecanismos de patogenicidad, por ejemplo. En cuanto al movimiento bacteriano, vamos a tener a los flagelos, ya con sus filamentos helicoidales o flagelina, y esto le va a permitir también propulsión a estos microorganismos, ya, y lo va a hacer más patógeno. Están compuestos por gancho, filamento, motor. Aquí están los diferentes tipos de movimiento. La energía proviene de la fuerza motriz de los protones, y ahí podemos ver en la figura todos sus componentes para que ustedes lo revisen. Sus componentes como anillos externos, como dice aquí, la rotación es estimulada por el flujo de protones a través del espacio periplásmico en respuesta a un campo eléctrico y gradiente de protones a través de la membrana, o también denominada fuerza motriz. Aquí podemos observar diferentes tipos de flagelos, los monótricos, los fótricos, anfítricos o perítricos. Esto está referido a dónde se encuentra o dónde está ubicado el flagelo. ¿Ven? Podemos ver el monótrico, un flagelo polar, solo en una zona. Anfítrico, polar, pero más de un flagelo. Los fótricos en ambos lugares y los perítricos, que están dispersos por ambos lugares y son bastantes. ¿Ya? También nos va a ayudar a la clasificación. Aquí también seguimos hablando de flagelos para gram negativo y gram positivo, para que ustedes revisen sus diferentes estructuras y dónde están alojados, ¿ya? Y en cuanto al movimiento bacteriano de deslizamiento, como dice aquí, requiere que exista contacto entre célula y una superficie sólida, ¿ya? A través de, por ejemplo, diferentes mecanismos de patogenicidad, como es la secreción de polisacárido mucoso en cianobacterias, los pili, un tipo de pili que es el tipo 4, complejos proteicos, proteínas de superficie. Ya también en cuanto al movimiento bacteriano y deslizamiento, más lento que el movimiento flagelar, ¿sí? Y generalmente en células filamentosas o bacilares. ¿Ya? Los tipos de movimiento, aquí tenemos natación mediante flagelos, deslizamiento, taxismos microbianos, movimientos dirigidos hacia moléculas que actúan como señal o alejándose de ella. ¿Ya? Quimiotaxis, respuesta a agentes químicos, fototaxis, respuesta a la luz, por ejemplo, y otros como aerotaxis, que es respuesta al oxígeno, osmotaxis, a fuerza iónica, etcétera, etcétera. Quimioreceptores, aquí podemos ver proteínas de membrana que detectan sustancias atrayentes o repelentes. Esto en base a movimientos bacterianos, tactismos, microbianos, y aquí podemos ver los diferentes tipos, como se observan en la figura de la A a la D. Ya, inclusiones celulares, podemos ver también, estos son depósitos de sustancias que generalmente actúan como reserva, acumulando cuando al exceso de ellos en la bacteria. ¿Ya? Depósito de sustancia, como dicen aquí, es como una reserva que tiene el microorganismo cuando el medio ambiente no es favorable y tiene que guardar nutrientes. ¿Ya? Inclusiones celulares, tipo, podemos ver polímeros de reserva de carbono, polifosfatos y azufre, inclusiones magnéticas, vesículas de gas, ¿ya? En cianobacterias. Por ejemplo, las vesículas de gas en cianobacterias van a conferir la flotabilidad, ¿ya? Para estos tipos de microorganismos. Esporulación y endosporas. ¿Ya? El proceso de esporulación inicia cuando las condiciones de nutrientes se tornan poco favorables o desfavorables, cuando el microorganismo ve que su medio ambiente no es favorable para él, pocos recursos, poca energía, puede hacer este proceso de esporulación. Las endosporas es una estructura de supervivencia que confiere resistencia, como les decía, a diferentes tipos de agentes, como la temperatura, las radiaciones, la desecación, desinfectantes, incluso antibióticos, ¿ya? Esto ha sido muy estudiado en diferentes microorganismos, también bacilos y Clostridium, entre otros. La esporulación implica la producción de muchas estructuras, enzimas y metabolitos nuevos junto con la desaparición de varios componentes de la célula vegetativa. Esto para poder resistir al cambio. Ahí se pueden observar los diferentes procesos y fotografías,
ya de las endoesporas. Y aquí podemos observar las diferentes etapas de la esporulación para que ustedes la revisen desde la etapa 0, donde la dice célula bajo condiciones desfavorables, se encuentra con las condiciones favorables, luego la formación filamentosa de axiales, división celular asimétrica y así pasando por las diferentes etapas, ya para poder protegerse y obtener, por supuesto, una endospora libre. Aquí podemos observar tipos de observaciones microscópicas, ya si pueden observar también, además de tener diferentes formas, podemos observar diferentes colores. Eso también va a depender de con qué nosotros vamos a teñir la muestra, si vamos a utilizar o no colorante. ¿Qué sucede con los organismos no pigmentados? ¿Ya? Podemos también observar los microorganismos al fresco, ya que va a permitir ver el movimiento, el cambio en la citología, las inclusiones, el tamaño. Sin embargo, también podemos observarlo a través de tinciones. ¿Ya? Ahí vamos a poder observar la afinidad tintorial que tenga el microorganismo. Por ejemplo, si se va a teñir como gram positivo o gram negativo, su disposición en racimo, en cadena, ya dentro de otro. Entonces van a existir diferentes tipos de tinciones. Simples, por ejemplo, con un colorante, no vamos a diferenciar bacterias en ese caso, solo vamos a ver la forma. Diferencial, más de un colorante, y ahí sí ya vamos a empezar a diferenciar como la tinción de Gram o de Ziehl-Neelsen y otras más especiales que nos van a permitir teñir estructuras como flagelos, esporas, entre otros. Ya en cuanto a las técnicas de microscopía óptica, tenemos la microscopía de contraste de interferencia diferencial, microscopía de fuerza atómica, microscopía confocal. Todas entregan una imagen tridimensional de la célula en 3D, como se puede observar hacia la derecha. Y así podemos caracterizar mejor el microorganismo. La tinción de Gram, dice aquí, diferencia a las bacterias en dos grupos que son las Gram negativas y las Gram positivas, dependiendo cómo se van a teñir, ¿ya? Esto, como dice aquí, por el señor que está a la derecha, que fue descubierto y hasta el día de hoy se utiliza este tipo de tinción. Ya la de Ziehl-Neelsen, tinción diferencial utilizada para la identificación de bacterias ácido-alcohol resistente, como Corynebacterium, Mycobacterium, entre otras. Ya la tinción de esporas, que es utilizada para la identificación de bacterias esporuladas, como Bacillus y Clostridium. Y aquí están los diferentes pasos, ya hacer desde la extensión de la muestra en suero fisiológico, todos los pasos hasta lavar, dejar secar y observar al microscopio. Aquí tenemos una observación de un frotis. Siempre tenemos que empezar con un frotis, ya el cual puede ser secado al calor, ya, o también lo podemos secar hacia el aire libre, y luego ya se empiezan a realizar las diferentes coloraciones para después poder observar. Siempre mirar y observar bien a qué aumento vamos a ver, ya, nuestra muestra, ya. Bueno, esto sería el repaso de la clase 2. Espero que haya quedado todo claro. Ya me despido y muchas gracias.